días con todos. Reciban un cordial saludo de PromPerú y sean bienvenidos al foro Feel and Live Sustainable. A continuación contaremos con la presentación de Laura Novit, quien desarrollará el tema Futuros de la Artesanía. Laura Novit es cofundadora de la consultora Bling Design y de Raíz Diseño, consultora especialista en tendencias y gestión de moda para empresas y entidades que operan en el mercado latinoamericano. Trabaja para marcas, fabricantes, retailers, centros comerciales, agencias de publicidad y comunicación, centrales de tendencia y organismos de gobierno. Entre sus clientes destacan Textile View, Pantone, Wesco, Latam, Inex Moda, Canaibe, México, Tironi y Asociados Chiles, entre otros. Además, se desarrolla como investigadora, articulista, conferencista y académica. Sin mayor preámbulo, doy pase a Laura para que desarrolle el tema. Adelante, Laura. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, con la gente que está siguiendo este espacio, este foro que nos convoca en Perú. Así que, aunque estoy en Argentina, me siento en Perú. Vamos a comenzar con la presentación sobre futuros de la artesanía, un poco esta propuesta de conversar acerca de los espacios o las oportunidades que tenemos para el mundo, para el sector artesano, un sector que tiene en América Latina tanta incidencia en tanto la mayoría de las micro y pequeñas empresas en América Latina son de carácter artesanal, así que bueno, me pareció interesante contribuir con el foro hablando acerca de este enfoque. Y para eso les voy a pedir que arranquemos con la primera imagen. La artesanía en sí, tanto esta imagen como la siguiente, que les voy a pedir que compartan, nos planta ante los retos más interesantes o más importantes que en estos tiempos comenzaron a salir a flote. Por un lado, la emergencia global que desde finales del siglo pasado, pero fundamentalmente durante la primera década de este nuevo milenio, instalan la gran problemática acerca de el trabajo, un trabajo digno, los recursos humanos de las industrias, pero al mismo tiempo los recursos y los derechos humanos. En la siguiente imagen pongo el énfasis en el otro tema. La siguiente imagen, por favor. En el otro tema, exactamente. El otro tema vinculado con una mirada sobre el impacto que tiene el mundo industrial sobre el planeta, y en este sentido la artesanía viene o está hablando desde sus orígenes, y en el mundo de la industria en particular, desde la revolución industrial, viene hablando de estos dos grandes temas, que tienen que ver por un lado con el mundo del trabajo y por otro lado con el respeto por el ambiente, estos dos espacios. La siguiente, por favor. En ese sentido recomiendo mucho este libro de Susan Luckman, que habla acerca de estos grandes metatemas, y en principio pone el acento sobre estos dos temas claves que tienen que ver con la ética, que anclan en la ética pensada desde el punto de vista ambiental, entendiendo los grandes desafíos que tenemos como mundo, y por otro lado, los temas vinculados con la ética productiva. La siguiente, por favor. En ese sentido, me interesa la palabra regeneración, en tanto contenido que nos propone pensar la artesanía desde un lugar primigenio, una artesanía que para el caso de las artesanías tradicionales, las originarias tuvieron ese espíritu inicial, pero la nueva artesanía, y a la siguiente, ahora les voy a pedir que pasen
el ejemplo particular de Lara Campos. La próxima, por favor. Un trabajo desarrollado a partir de técnicas artesanales, pero en donde interviene una perspectiva crítica respecto de el rol que tienen los productos, los materiales en el entorno, en relación al entorno vivo. La siguiente, por favor. Lara Campos es está a mitad de camino entre la artesanía, el arte y el diseño, que es un espacio híbrido de exploración. Sus textiles contienen semillas que tienen la posibilidad de crecer y de transformar la lógica del entender el textil mismo. La próxima, por favor. Todavía este no es un proyecto, un producto, sino que es una exploración material que utiliza técnicas ancestrales, pero que, la próxima, por favor. Próxima diapositiva, por favor, que en este contexto nos permiten abordar preguntas, nos permiten generar hipótesis, de alguna manera nos propone una anticipación de un futuro posible, entendiendo a la artesanía como un espacio para amasar o para plantearle a la comunidad productos vivientes, ¿no? Materiales vivientes, productos que tengan la capacidad de irse regenerando a sí mismos. La siguiente, por favor. Lo que vemos aquí es el trabajo de Lara Campos, es argentina, desarrollando una investigación en Barcelona. I've always wondered how it would feel to lay between earth and como grass. alumna de So I Fabricademy. wanted to create a third skin that can be grown, something that is alive and that one can develop a relationship with. Entonces está hablando de esta creación To de create un a growing material, garment, there was a huge exploration. un material que genera una simbiosis entre el cuerpo que lo porta y el textil, que tiene materiales vivos, que tiene semillas. Para las semillas que vienen luego. Lo ideal es que no sea tanta agua para que... I started with researching different type of seeds and made different germination tests, while I developed an experimental craft technique to create the seeds yarn. Apelando a técnicas tradicionales. Later I designed custom looms for weaving pero también and utilizando customized técnicas a contemporáneas. DIY open source spinning machine. I call this project Be Grounded. ¿Ves todo lo que hay de raíces? I was inspired by the earthing theory, which has to do with getting closer to nature and all its healing benefits. So I thought this biotechnologic garment has potential healing properties where users would be able to deal with common health issues such as stress or anxiety, but through the garments. So it's weird, yeah, but weird is nice. And as we continue exploring, we get to know that it's a win-win. If we live in a symbiotic system, taking care of other organisms and natural resources. Este trabajo de Lara Campos nos propone pensar en un contexto de biotecnología, una artesanía que puede ir abriéndose caminos
en territorios de la ciencia, y en ese sentido nos lleva a repensar el concepto de tradición. Y quiero partir con esta frase que nos obliga a pensar, o que nos hace acordar que toda tradición en algún momento fue innovación, y que la artesanía está ligada con tecnologías y con técnicas que en algún momento fueron nuevas, fueron disruptivas, y por lo tanto entender a la artesanía en un proceso de transformación permanente creo que es una clave muy interesante. La siguiente, por favor. Les muestro un ejemplo en donde hay una confluencia entre un tipo de artesanía más tradicional con metodologías y técnicas que vienen del mundo de la animación gráfica. Donde es posible pensar dos mundos que se encuentren, el mundo de la mano y el mundo digital. Y cómo se puede empezar a explorar estos caminos de modo tal que puedan aparecer sorprendentes resultados. En este caso, una artesanía desarrollada de manera tradicional, en confluencia con el trabajo de artistas de la animación, nos lleva, le da un peso diferente, le da un discurso diferente al mismo proyecto, a un mismo proyecto. Este ejemplo y el anterior, el de Lara, me permiten abrir la puerta del mundo de la artesanía, entendiendo que estos ejercicios, estas exploraciones, tienen la posibilidad de transformar la vida no solo del artesano tradicional, sino de todos los nuevos artesanos, ¿no? Los hacedores, los que trabajan como Lara en este mundo de lo hecho a mano, pero con nuevas tecnologías, con medios digitales, con biotecnología. En ese sentido, la artesanía 2.0 me parece que nos permite pensar desde lugares tradicionales o más conservadores, o desde lugares nuevos. En ese sentido, la codificación es el nuevo alfabeto, es la alfabetización del siglo XXI, y me gustaría compartir con ustedes algunos ejercicios. Desde los más tradicionales, la próxima diapositiva, por favor, como el trabajo que puede estar haciendo una marca de lujo como Fendi, la utilización de los cortes láser y los diseños digitalizados para el desarrollo de sus piezas en cuero, pero también, el que sigue por favor, el trabajo de esta artista artesana de la cestería y una investigadora que comenzó a interesarse desde hace un tiempo atrás en el mundo de los datos. Es norteamericana, Natalie Miebach, lo que hace es unir el mundo de la cestería, como ven acá, con estos elementos que van saliendo, que va tejiendo junto con la cestería, y que se trata ni más ni menos que de datos del tiempo. Es decir, cómo el código, la data, puede empezar a ser tejida. El que sigue, por favor. En ese sentido, las piezas que esta experimentación, igual que la experimentación de Lara hace un minuto, o de la artesanía en cerámica junto con las técnicas de digitalización, nos abren la puerta de nuevas dimensiones. ¿Qué pasaría con una artesanía que contenga más información, que albergue datos? Por ejemplo, en este caso son los datos de los grandes tsunamis o los grandes eventos de cataclismo que hubo en la zona donde ella vivía. La siguiente, por favor. Que generan al mismo tiempo estos volúmenes maravillosos y estas imágenes
tan sugestivas que pueden transformar como ejercicio primario en una nueva apuesta para entender la artesanía tal como la veníamos entendiendo hasta ahora. La que viene, por favor. Desde Brasil, Ricardo Nascimento propone ya con textiles interactivos instancias para que el tacto genere la emergencia de sonido. Entonces ya los vestidos o los textiles pueden empezar a transmitir otras dimensiones de la información cultural. A estos textiles tradicionales se le agrega un segundo nivel de lectura que pudiera ser, en este caso, por ejemplo, los sonidos de esas músicas tradicionales. Y entonces la artesanía puede convertirse en este nuevo milenio en un agente transmisor de cultura, ¿no? Me parece interesante para los que estamos trabajando en el mundo de la artesanía y en el mundo del desarrollo de productos, empezar a entender estas nuevas dimensiones que abren puertas, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso de Julia Körner, es austríaca, es una artista y diseñadora, pero también devenida en artesana, porque su trabajo termina siendo finalmente de unión uno a uno de una serie de valores. En este caso lo que vamos a ver es un trabajo donde desarrolla un textil que por impresión 3D toma las referencias de un tipo de mariposa, que es la mariposa de Madagascar, que se llama la mariposa del atardecer de Madagascar, y a partir de un trabajo de codificación de los colores de las escamas, que no sé si ustedes saben que las mariposas, las alas de la mariposa son unas membranas muy delicadas que tienen pelos y escamas, que no se ven prácticamente, pero cada pelo y escama tiene un color particular, y esos son los colores que nosotros vemos cuando las vemos volando. Después de un trabajo de codificación de esos colores, Julia propone un trabajo de corte artesanal. Julia ha trabajado también con diseñadores de la talla de Iris Van Herpen dentro de la moda, que también es una de las grandes diseñadoras que vino a revolucionar el mundo de la costura, de la alta costura o de la costura hecha de manera artesanal, interviniendo con la artesanía 4.0 o la impresión 3D. La siguiente, por favor. Estos son detalles de las escamas, las nuevas escamas que surgen ya del textil. El que sigue, por favor, con un sistema de impresión muy particular. En este caso, ya entrando más en el mundo de las experiencias que tienen todavía continuidad en el nuevo milenio y que van a seguir produciendo fuerza, con fuerza, impacto, tienen que ver con el diseño al servicio de la artesanía, que es el que hemos conocido desde mediados del siglo XX en adelante. Recordemos que las escuelas de diseño, tanto el Jutemas en los inicios de la Unión Soviética como Bauhaus en Alemania, van proponiendo el relacionamiento del mundo de los oficios artesanales con el mundo de la industria, y a partir de ahí estos diálogos permanentes que se exploraron durante el siglo pasado. Sí, la próxima, por favor. En ese sentido, Sergio Matos, desde Brasil, es un diseñador industrial que nos propone una observación muy particular del hacer del diseño en el mundo de la artesanía. En principio, porque es un diseñador que viene de una formación o que tiene una herencia de alguna manera anclada en algo, en un camino, en un percurso que a mi modo de ver comienza en Colombia, con las primeras experiencias de artesanías de Colombia y las primeras experiencias también de la academia, recordando un poco la Escuela de Artes
de la Universidad de los Andes, en la época en la que tenía el programa de artes y textiles, en donde los diseñadores exploraban en terreno con las comunidades artesanas y las comunidades artesanas indígenas, de manera tal de generar convivencias que desarrollaban, permitían el desarrollo de trabajos colaborativos. Y aquí me gustaría adentrarme en ciertos conceptos que hoy en día están muy en boga y que salimos corriendo a copiarlos de fórmulas que llegan empaquetadas, pero que ya América Latina exploró durante el siglo XX de manera muy profusa en el mundo de la artesanía y en el mundo de la artesanía rural, tanto tradicional como no tradicional. Y en ese sentido el trabajo de co-creación del que justamente la ponencista anterior tanto abundaba, como experiencia o como una mirada prospectiva, con una mirada de futuros posibles, nosotros en América Latina hemos explorado esos relacionamientos desde hace tiempo. Sergio Matos es de alguna manera un heredero de esas tradiciones. Brasil hoy en día es uno de los países que más trabaja desde esas filosofías. La que sigue, por favor. En ese sentido, esta noción de que el diseño no llega de manera, no aterriza en el mundo de la artesanía para producir objetos o implantar técnicas nuevas, sino que convive con la comunidad. La siguiente, por favor. La siguiente, analiza y detecta ese entorno. ¿Podemos ir hacia atrás, por favor? Gracias. Analiza el entorno, detecta cuáles son esas oportunidades y esos elementos que quizás se pasan de vista respecto al que vive en el lugar, de tanto que vive no ve lo que lo rodea. La que sigue, por favor. Y a partir de ahí, con las propias técnicas que la propia comunidad ha ido aprendiendo de generación en generación, busca caminos, trabaja junto con los artesanos para poder generar nuevos discursos. El que sigue, por favor. Pero no solamente son productos que están desarrollados en colaboración, ¿no? El concepto de co-creación en América Latina no comenzó con el design thinking. Quiero darles la mala noticia, que este concepto comenzó desde hace mucho tiempo en América Latina, se ha explorado no solamente en el campo de la artesanía, sino en el campo de la arquitectura popular. Los arquitectos de la década de finales de los 60 y principios de los 70 exploraron el trabajo colaborativo, de co-creación con los usuarios de las casas, y me parece que estos son ejemplos interesantísimos para no olvidar ciertas tradiciones de pensamiento, ciertos caminos intelectuales que probablemente la década del 80 los haya hecho olvidar, pero que aquí hay mucho trabajo desarrollado. En este caso, no solamente el trabajo de co-creación, sino la exposición del artesano como el verdadero modelo a seguir, con la vida del artesano como referencia cultural para el mundo urbano, ¿no? Al que va dirigida la fotografía. La siguiente, por favor. Por lo tanto, este producto que vemos aquí es un producto que está cargado de muchos contenidos, cargados de la mirada de afuera respecto de un territorio, pero también la mirada desde adentro, ¿no? del local respecto de su propia identidad y su propio hacer. En esa confluencia el producto se vuelve un producto magnífico, ¿no? Sí, la que sigue. Más ejemplos del trabajo de Sergio Matos en distintas comunidades de Brasil. Esto evidentemente también da cuenta de las estrategias, desde estrategias que abundan en orientaciones a un mundo artesano que tiene que, ojalá, orientar hacia el desarrollo de grandes superficies, como es el caso de estos tapetes,
o coberturas para pared o para pisos o para distintos tipos de superficies, porque también el diseñador contemporáneo comprende, y el grupo y las comunidades artesanas comprenden, que es importante el desarrollo de proyectos sostenibles en el tiempo, también económicamente hablando. Gracias, la que sigue, por favor. Siempre desde un punto de vista, o siempre procurando que el mundo urbano y el mundo, en este caso el mundo de la floresta, el mundo tradicional, el mundo rural, puedan tener en el producto ese espacio de intercambio. La que viene, por favor. Otro ejemplo es el que nos propone también desde Brasil, si bien no tiene una trayectoria completa en la formación de arquitectura, que es Marcelo Rosenbaum. Marcelo estudió algunos años de arquitectura y hoy en día tiene un honor, un título honorífico por las universidades de su país, por la contribución que él ha generado al mundo del diseño y al mundo del artesanato. Su proyecto, que comenzó hace 10 años atrás, se llama en portugués A Gente Transforma, quiere decir en español Nosotros Transformamos, y es un instituto, la imagen siguiente por favor, que se dedica a explorar, a viajar, a salir al encuentro con las comunidades, tanto urbanas como las rurales, desde el punto de vista con comunidades artesanales o comunidades que tienen situaciones de mayor precariedad o que necesitan una actuación sistémica. Este instituto, A Gente Transforma, trabaja, a diferencia del caso anterior, donde el diseñador se adentra con su propio equipo, ingresa con un grupo muy grande de gente. Marcelo Rosenbaum y el instituto convocan a estudiantes de distintas escuelas, a veces estudiantes de Brasil y de universidades de otros lugares del mundo, e ingresan con equipos técnicos de distintas áreas, de distintas disciplinas, a trabajar con comunidades. La que sigue, por favor. Todo esto es posible, obviamente, estoy mostrando casos diversos, porque también el SEBRAE, que es una organización pública brasileña, durante mucho tiempo, fundamentalmente en la etapa del gobierno de Lula da Silva y de la presidente Dilma Rousseff, tenían un fuerte presupuesto orientado al sostenimiento y al desarrollo de estos proyectos comerciales basados en la tradición artesanal brasileña. Por eso vamos a ver muchos diseñadores, muchos artesanos en Brasil con muy buenas experiencias. La que sigue, como ven aquí, pasen por favor las distintas diapositivas, van a ver el trabajo de los alumnos, el trabajo de los artesanos mismos, la experiencia para el propio artesanado de explorar junto con gente muy diversa, que abre el mundo también de la artesanía. Gracias, la próxima. Y al mismo tiempo, en el caso de Rosenbaum, que es un arquitecto que tiene un programa de televisión donde promociona estos ejercicios, publicita las comunidades artesanas y las vuelve famosas al grueso público, también les abre la puerta de grandes eventos, como en este caso el Sao Paulo Fashion Week, donde estas artesanías, y de hecho en un Sao Paulo Fashion Week en particular, estuvo solo dedicado a la artesanía brasileña, poniendo la artesanía brasileña al nivel de productos de exportación. El que sigue, por favor. Este es un pequeño video en portugués de la mirada de Marcelo Rosenbaum. Nós somos movimento que nasce a partir de impulso, uma inquietação, na percepção de que o problema do outro é nosso. Esta mirada social, el problema del otro es mi problema, es una perspectiva de tipo colectivista. Estoy hablando de estos proyectos, son proyectos que ya tienen 10 años, y como vuelvo a insistir, son proyectos que están anclados en un proyecto anterior. Enxergamos o que estava esquecido na memória. No momento em que as mãos do artesão sentem que carregam um aprendizado ancestral, a magia acontece, e com ela a necessidade de manter vivo esse conhecimento.
Então nasce o objeto, carregado de símbolos, memórias, intenções. Y desarrollan estos workshops donde artesanos, estudiantes de diseño, profesionales del diseño, profesionales de otras áreas, trabajan en conjunto, co-creación. Para luego, un poco lo que les conté antes, transformar estas experiencias en productos de comunicación orientados al público urbano, mostrando el valor, la fuerza, el potencial de una cultura ancestral que no quiere salir de su espacio con sus propios protagonistas. A beleza na estética, a beleza em sua forma pura e clara. Acreditamos que o design é uma ferramenta que conecta objetos a narrativas, peças que contam a história de um coletivo, uma comunidade. O que fazemos é nutrir negócios que respeitem o indivíduo, o proceso e a matéria. Por lo tanto, están hablando de nuevos formatos de negocio, en este caso, el diseño como un modelo de emprendimiento novedoso, novedoso por la capacidad que tiene de atraer a muchas voluntades, a poner en la gran media, ¿no? en el gran formato mediático a la artesanía como protagonista. Pero también en Brasil, les muestro en Brasil estos tres niveles diferentes: el diseño que trabaja para la artesanía, el empresario, emprendedor, motorizador como Rosenbaum al servicio de la artesanía, y aquí un artesano al servicio de la artesanía. Es el caso de un gran amigo, Renato Imbroisi. La siguiente, por favor. Renato trabaja desde hace ya más de 20 años con el mundo artesano, trabaja dentro de un modelo que desarrolló un proyecto que se llamó Piracema de Design, de Eloísa Croco, y seguimos adelante. Aquí les muestro el trabajo que él desarrolló con una comunidad en particular, que en Brasil desarrolla, que trabaja con esta fibra natural que se llama capín dorado, y cómo desde hace 25 años, con las sucesivas presencias o trabajo junto con Renato Imbroisi de la comunidad, fueron elaborando, sigamos por favor para ver todo el material, distinto tipo de proyectos y productos, desde productos de superficies textiles hasta objetos, ¿sí? Accesorios de todo tipo, y nuevamente es Renato Imbroisi, como para hablar en verdad, el que introduce esta noción de poner como protagonistas a los artesanos en las campañas publicitarias de los productos que los mismos artesanos desarrollan. Entonces, me parece interesante cómo estos son saberes compartidos. La próxima, por favor. Donde los escenarios que hacen parte de las campañas publicitarias son las propias viviendas de los artesanos. En este caso, la última imagen del trabajo de Renato, muestra cómo las artesanas no querían salir porque habían estado trabajando todo el día y se veían muy feas, pero igual se zambulleron en el agua y mostraron los sombreros que habían tejido durante esos días de trabajo con Renato. Estas son campañas originales en donde no son modelos de pasarelas las que están al frente de la promoción del producto artesano, sino son los propios artesanos y sus propias manos. El que sigue, por favor. En esta línea, ya esto es en Chile, es un trabajo de nuestra consultora en conjunto con organizaciones chilenas, con ProChile, una entidad del gobierno de Chile, y Fundación ONA, esta idea ya vinculando la noción del artesanato, pero como el artesanato como emprendimiento. Y en ese sentido, los dejo con el video.
Este proyecto, la Travesía de Raíz Diseño, desarrollado con Fundación ONA, ProChile, invita a emprendedores de diseño que tienen tiendas o espacios de comercialización en distintos puntos turísticos de todo el país, junto con emprendimientos artesanos para generar sinergias comerciales, sinergias creativas entre ambas partes. Lo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo son una serie de nuevas marcas o la aparición de nuevos vínculos estratégicos entre los distintos emprendimientos que de alguna manera se nutren. Junto con nosotros trabajan personajes como Renato Imbroisi, personajes como analistas de artesanías de Colombia, diseñadores peruanos también, es decir, vamos uniendo saberes de América Latina en este caso, en el caso chileno. En las siguientes imágenes voy a mostrar además una nueva, la emergencia, lo que está emergiendo, que me parece riquísimo, que son las nuevas generaciones de artesanos. Mauro Pessoa es de Argentina, vive en Formosa, casi en el límite con Paraguay, de familia artesana. Esta es chilena, es Claudia Betancourt, de su papá artesano, experto en artesanía tradicional en cuero, en el cacho, en los cuernos de buey, y cómo estos son diseñadores o artesanos jóvenes, en este caso ella es una artesana joven, que se mueve por el mundo llevando nuevas maneras de entender la artesanía, nuevas conceptualizaciones que tienen la herencia técnica de su familia, pero que empiezan a explorar nuevos discursos, nuevos caminos. En este caso, en el de ella, más ligado al arte, ¿sí? O el caso de, bueno, no solamente ligado al arte, sino también ligado a la transmisión de modelos de pensamiento. En el caso de Claudia Betancourt, en su taller trabajan tanto artesanos tradicionales, enseñándoles a los jóvenes artesanos, como artesanos muy jóvenes que manejan nuevas técnicas enseñando a los artesanos tradicionales. Otro caso chileno, el de Rita Soto, ella viene del mundo de la artesanía de la joyería y aprendió de maestras artesanas tradicionales de Rari la técnica del tejido, es decir, cómo también estos jóvenes artesanos empiezan a navegar por distinto tipo de saberes, pueden venir de la cerámica o del soplado de vidrio, o pueden venir de la joyería de metal, y aprenden nuevas técnicas de manos de las maestras tradicionales. Sí, por favor, la que sigue. Y en este caso ella fue ganadora o llegó a las semifinales del gran concurso que instaló la empresa Loewe, que es una marca de lujo europea que instaló un nuevo premio que también me parece interesante recalcar, con piezas que se salen de las formas tradicionales y que nos conectan con un saber hacer diferente, ¿no? Como mantienen una tradición, pero con un lenguaje bien contemporáneo. Sí, la que sigue. En ese sentido, abogo por estas nuevas plataformas. La que sigue, como por ejemplo este concurso de la Fundación Loewe, que tiene este premio a la artesanía, por lo tanto pone en discurso y le sirve muchísimo a la artesanía en general, porque mezcla tradiciones que vienen de la artesanía aborigen con las tradiciones de las arts and crafts europeas, ¿no? Entonces, cómo se producen ahí unas mixturas sumamente estimulantes. El que sigue. También entender que estas nuevas plataformas están abriendo las puertas para lo que sucede con los jóvenes artesanos. ¿Qué sucede con el artesano que llega a la ciudad? Sí, la que sigue, por favor. O el artesano que se forma en la ciudad, ¿no? Muestro estos dos casos, el de Reino Unido y el de Escocia, con programas que tienen millones de euros al servicio para impulsar el desarrollo de las artesanías contemporáneas a nivel país. Y eso me parece sumamente interesante como ideas para disparar proyectos también en América Latina, ¿por qué no? Sí. Y por último, hablar de este espacio del mercado, ¿no? El marketplace, la que sigue,
que es me parece interesante remontarnos al momento en el que aparece esta plataforma, que es Etsy, y que nos cuenta de alguna manera en su texto, vuelvo a hablar de las palabras con las que inicié la conferencia. La artesanía hoy en día es uno de los estandartes, y creo que todavía podría ser más, porque es el área que más ha hablado acerca de este vínculo entre la ética, la humanidad, en un contexto particular. Fíjense que este es el eslogan de Etsy: hacemos que el comercio sea más humano. La próxima, por favor. Que ese eslogan podría perfectamente ser lo que clamaba William Morris, considerado uno de los pioneros del diseño moderno, el creador de la corriente de artes y oficios en Europa, que se opuso a inicios de la Revolución Industrial a la avalancha y a la gran transformación que estaba prometiendo la industria. Y él abogaba por un camino de lo que hoy se llama retrotendencia, ¿no? Una mirada al pasado, a los oficios de la Edad Media, a los valores grecolatinos, tanto estéticos como éticos, para repensar el mundo del objeto y sobre todo el mundo de la producción, ¿no? William Morris y todos los seguidores, Ruskin, etcétera, eran socialistas y tenían serias dudas y serias críticas respecto de cómo era tratada la mano de obra, el recurso humano de la industria, algo que nos empieza a parecer bastante nuevo o vuelve a aparecer en los discursos o en las necesidades de la gente hoy, ¿no? Seguimos. Fíjense cómo Etsy sigue diciendo, en una época donde todo está más automatizado, tenemos la misión de conservar la conexión humana como centro del comercio. Esto era lo que pedían estos utópicos socialistas allá en el principio de la Revolución Industrial. La imagen que sigue, por favor. Etsy, de alguna manera, aquí pongo una tarjeta diseñada por William Morris en 1890, para darnos cuenta de que este gran movimiento de alguna manera nos acompaña hasta hoy en día. Este premio de Loewe que les acabo de mostrar hace honor a esta tradición de las artes ligadas a los oficios, y que tenía un objetivo que tiene que ver con el poner al ser humano. Para William Morris lo importante era trabajar de manera alegre. Recordemos las películas de Carlitos Chaplin con estos autómatas trabajando en líneas de producción, pero no solamente a Carlitos Chaplin, sino los grandes desaciertos que ha producido una industria que no ha mirado al ser humano y se ha alejado de las mínimas decisiones éticas en términos de producción. Aquí lo que les muestro es el camino del negocio de Etsy, que se convirtió en una empresa de tipo B, es una empresa de tipo social, ¿no? Y al lado la imagen de lo que proponía: el mañana va a ser un nuevo día, quizás mejor, más equilibrado, que era lo que prometía o lo que clamaba más bien William Morris y su grupo de amigos. Etsy hoy es uno de los sitios que incluso en función de la pandemia ha tenido una gran escalada en sus ventas, e incluso está ayudando a sus emprendedores a que transformen y a que sean capaces de sobreponerse a la pandemia trabajando en conjunto, ¿no? Me parece interesante ver cómo, por qué lugares estamos llegando, quizás desde un lugar totalmente alejado de la mirada de William Morris, que si hubiera muerto, si hubiera visto las artesanías vendidas a través de la web, pero hoy en día la web es una de las grandes plataformas que conectan al artesano con el mundo del consumo. En ese sentido, el Fonart tiene su alianza con Amazon. Seguimos, por favor. Y genera sus plataformas y acerca el producto que todavía necesita tener como encontrar su discurso en medio de estas sábanas blancas solo con productos sueltos. Sí, seguimos adelante. O Artesanías de Colombia, que se lanzó de lleno a formar a sus artesanos en el mundo digital.
a través de el acercamiento al uso de aplicaciones, de cómo mejorar la toma fotográfica y usar las cámaras digitales, cómo entender las iniciativas comerciales vinculadas con las aplicaciones. Son interesantes caminos. El que sigue, que nos permite ver, miren las fotografías, el cariz, el fondo, cómo hago para en este nuevo mundo, en este nuevo mercado, darle valor al trabajo, a un trabajo manual. Sí. Lo mismo con el Sebrae, que también está haciendo lo mismo, empezando a enseñar 7 días para vender artesanía por internet y con entrenamientos para todo un colectivo particular para no perderse de esta gran oportunidad de diálogo con el mundo a través de las plataformas. Y en ese sentido me gusta mostrar, como cierre, el trabajo de ya no es una organización estatal o semi-estatal público-privada, como en el caso de Artesanías de Colombia, o estatal pura como el Sebrae, sino que ONA es una empresa, una fundación y una tienda privada que armó en Chile hace muy poquito el primer marketplace de la artesanía, pero para artesanos. Entonces es un trabajo muy interesante porque tiene mucho de artesanal, aunque es digital. La que sigue, por favor. Estas son noticias que no tienen, tienen menos de un mes. Esta tienda, el primer e-commerce de los artesanos chilenos, puede desarrollarse porque esta fundación ha ido trabajando de manera muy consistente desde hace ya más de 10 años para mejorar procesos en el grupo de artesanos. Inclusive, por ejemplo, hubo una capacitación vinculada con el manejo de la cámara de celulares, capacitaciones para ver de qué manera se pueden subir procesos productivos a través de las filmaciones, cómo participan los hijos de los artesanos y toda la propia familia en la comunicación del producto. Y sí, la que sigue, por favor. Me interesa un poco destacar la mirada de Macarena Peña, que es historiadora, pero es también la gerente de la tienda ONA, del Marketplace, y la presidenta de la fundación, donde ella misma detecta algo que me parece muy rico. Hace 10 años atrás, yo misma inclusive, muchos de nosotros, los diseñadores trabajábamos al servicio de la artesanía. Se le pedía al diseñador o a las escuelas de diseño que ayuden a la artesanía a que venda más. Hoy en día es más bien al revés, dice ella, que se dio vuelta la tortilla. Son los diseñadores los que necesitan de los artesanos para que tener valor agregado, para tener contacto con lo que el mundo está clamando, está pidiendo, porque hoy la mirada de la artesanía, la cosmovisión del artesano, esa es la llave para la salvación de la humanidad. Como todos lo sabemos, y si no lo sabemos, lo sospechamos, es la artesanía el verdadero valor y es importante que tengamos en cuenta que es ahí y no al revés. Quiero poner el ejemplo de Volver a Tejer, que es un proyecto que llegó a Perú, se trabajó en 2 países, Chile-Perú, con 11 agrupaciones de artesanas tradicionales y más de 100 hilanderas en Chile y Perú. Y cierro la presentación con un corto que fue el que sacó el gobierno de Chile con INVAP, la Fundación ONA y Tiendas París. En estos paisajes, rodeados de una naturaleza abrumadora, se refugia lo más ancestral de nuestras tradiciones, el arte del hilado y el tejido, una tradición que se traspasa generación tras generación. El día a día para mí la lana es todo, porque yo me levanto cuando quiero hilar un poco temprano, ya si no hilo en la mañana, hilo en la tarde, porque yo si no agarro el uso en el día o los palillos, es como algo incómodo para mí. El trabajo del hilado en sí se ha ido perdiendo a través del tiempo y lo que a mí me parece es mantenerlo, aprender, mejorarlo y que sea aparte sustentable en el tiempo. Mire, me he sentido tan feliz ser artesana y ser como soy campesina. Y mucho más alegre voy a estar si acaso están en las tiendas grandes.
Yo me enseñó a hilar mi abuela y mi mamá me enseñó a tejer a telar. Y si no tengo nada que decir, y si no tengo nada que cantar, ¿para qué pierdo el tiempo así? Bueno, yo hace muchos años que vengo desarrollando esta actividad de artesanía y especialmente mi trabajo está enfocado a hacer palillos. Bueno, me siento muy feliz, orgulloso igual porque fui elegido para poder participar de este proyecto, muy feliz. Volver a tejer es una invitación a conectarnos con esas artesanas que conservan la tradición de un arte cargado de colores y texturas. Es un nacer de la lana en las grandes ciudades. Un puente entre el trabajo que realizan 5 agrupaciones de tejedoras de distintas regiones y un pack confeccionado con el cual podrás elaborar tus propias prendas. Prendas con historia y que permiten la permanencia en el tiempo de este arte que hoy concluye en ti. Un proyecto de París. Con este ejercicio que nos lleva a un trabajo que ya venían desarrollando las comunidades indígenas de artesanía tradicional también en Brasil, está inspirado mucho en ellas, que trabajaron con una tienda que se llama Tock and Stock, tanto Renato Imbroisi como Santos, como Matos, como Eloísa Croco, como Marcelo Rosenbaum, fueron algunos de los proyectos que ya en la última década del siglo XX desarrollaban estos diálogos con el retail, quizás más pensados más como proyectos puntuales. Lo que me parece destacable de este proyecto Volver a Tejer, les cuento, tiene que ver con un cambio de paradigma en el propio retail, cómo cuando uno trabaja con la artesanía comienza también a transformar sus lógicas de negocio. Todos estamos asistiendo al cambio radical del consumidor, en este momento y en los últimos meses del año pasado, cuando los que tuvieron la oportunidad de ir a Dinamarca veían cómo las tiendas de H&M allá estaban prácticamente vacías y vos podías tener a muchos consumidores en las tiendas de productos usados, ¿no? Si bien eso no sucede en América Latina, porque aquí la gente todavía se fascina con la compra del fast fashion, es un movimiento, gente, que es imparable. Esto es lo que va a suceder tarde o temprano, a eso vamos. Por lo tanto, este proyecto que comenzó siendo, y aquí sí el punto importante, muchos proyectos para la artesanía, hasta ahora se venían trabajando en el marco de la responsabilidad social empresarial. Y esa, de alguna manera u otra, era un modelo ficticio. Lo que me gusta de este proyecto es que comenzó siendo de responsabilidad social artesanal, pero cuando ya se iba a dar de baja, los propios artesanos dijeron, no, queremos seguir vendiendo en el retail, ¿cómo podemos hacer? Y ahí la gente del retail le contó, miren, la verdad es que no podemos seguir con este modelo porque nosotros ganamos de esta manera, les abrieron el modelo de negocio del retail. Y los artesanos dijeron, bueno, pensemos un modelo juntos, otra vez co-creación. Y así comenzaron a revisar los precios. Hoy es un proyecto que sigue funcionando, los artesanos siguen trabajando para el retail, pero ahora es un proyecto comercial, no tiene nada de responsabilidad social empresarial y es un proyecto de comercio justo, para un retail que necesita obligatoriamente reinventarse. Es decir, que otra vez aquí la artesanía sale beneficiada, pero al rescate de un modelo de consumo que ya está dando los primeros pasos en un cambio de dirección. Y con esto, por lo menos, es el camino que tenía ganas de que vieran para entender que el futuro se construyó. El futuro que vamos a tener para la artesanía fue construido, y fue construido por una serie de actos, una serie de proyectos previos que marcaron qué futuro queríamos tener. Y me parece que ahí está la clave, tener muy presente que, de acuerdo, siguiendo la línea de la conferencia de mi antecesora, el modelo de pensamiento sobre futuros por la Escuela Europea habla de esta noción de futuribles, que quiere decir que no hay un futuro determinado.
hay muchos futuros posibles, y esos futuros nos congregan a todos nosotros, al mundo de la industria, al mundo del gobierno, al mundo de los diseñadores, al mundo de los profesionales, al mundo de la artesanía, al mundo de las comunidades, al mundo de los que están salvando la Amazonia, las grandes florestas, ¿sí? ¿No? Todo lo que en este momento está sosteniéndose gracias al trabajo activista y artivista de los artesanos también. Así que estamos en ese camino y ojalá que el futuro lo podamos construir entre todos. Aprovecho para saludar a muchos antiguos amigos del Perú que me estuvieron mandando saludos por el chat. Perfecto, Laura, muchas gracias por la información que el día de hoy has puesto a disposición de cada uno de los usuarios que se encuentran en línea. Creo que las tendencias, las imágenes, los proyectos trabajados y sobre todo este último componente digital que al final mencionas, es muy importante que las empresas y los artesanos lo interioricen, ¿no? Porque de aquí en adelante una de las principales prácticas para poder desarrollar comercio va a ser justamente a través del canal digital. Te transmito algunas consultas de parte del foro. Tenemos una primera consulta que indica: Laura, ¿qué recomendación darías a las empresas de artesanía peruanas para tener éxito ahora con estos cambios del consumidor post-pandemia? Lo primero que les diría es que el consumidor no cambió post-pandemia. Esa es mi visión y la visión de muchos filósofos y muchos analistas. Lo que hizo la pandemia fue potenciar lo que ya se venía produciendo. Y ese es un primer punto. El segundo punto es que si, por lo tanto, ya venías escuchando todas las grandes transformaciones que se estaban produciendo en el mercado, y en las que vamos a abundar en los mismos temas todos, ¿no? Quiere decir que tu emprendimiento tenía que ir procurando esos caminos, es decir, cómo no cambiando radicalmente el producto, pero sí generando pequeñas, medianas o grandes transformaciones en tu modelo de negocio, en la estructura, en la arquitectura de tu colección de productos, en la manera como estás eligiendo la materia prima, el tipo de tinturado, el tipo de terminaciones, el acabado, y sobre todo la cantidad de productos. Fíjense que hoy en día las grandes colecciones de moda se están revisando, ¿no? Y estamos hablando, si en el fast fashion no se desarrollan grandes colecciones, sino son pequeñas colecciones que van naciendo semana a semana, hoy en día se están trabajando colecciones pequeñas casi on demand, es decir, por demanda, ¿sí? Trabajo sobre la demanda, y cómo ese es un gran ejercicio interesante que hay muchos que ya lo están desarrollando, que es que elaboran producto para la demanda de ciertos compradores, ese es un camino, elaboran productos con esquemas de colecciones más reducidas, elaboran productos con la venta de productos que son parte del producto. Por ejemplo, lo que vimos aquí en Volver a Tejer, la gente quizás no quiere el producto terminado, quiere la hilatura con la que el artesano teje. Entonces, ¿cómo puedo empezar a deconstruir el producto y darle al consumidor, hacerlo acceder a la experiencia del hacer un producto hecho a mano? Entonces creo que ahí van cambiando. Acá les estoy mostrando como muy rápidamente algunos de los valores que hay que considerar a la hora de repensarse como emprendedor artesano. Perfecto, muchas gracias. Comentando justamente algunas de las prácticas que mencionabas en la respuesta sobre trabajar con insumos que finalmente puedan transmitir el origen donde se desarrollan, ¿no? Una de las preguntas es, ¿nos recomiendas que consideremos el origen de nuestras artesanías como herramienta de marketing? Todo va a depender siempre de la marca. Recuerden que las estrategias de marketing existen en el contexto de una marca. Si yo no tengo una marca concreta, sólida y bien identificada, ninguna estrategia de marketing va a dar cierta. Entonces, puede ser que no sería correcto de mi parte decir una fórmula tan en abstracto, todo va a depender del tipo de marca, pero sí podríamos considerar, en función de los ejercicios que les mostré, son proyectos bien diferentes todos ellos, no es lo mismo hablar de un emprendimiento artesano de artesanía tradicional rural. Cuando hablo de ruralidad,
puede ser una ruralidad criolla en nuestro caso, donde aparecen elementos de la cultura española, elementos de la ancestralidad indígena. Distinto es una artesanía que es de una comunidad tradicional indígena que no tiene demasiado contacto con el mundo contemporáneo, el mundo occidental, pero también qué pasa con las artesanías hechas de migrantes, que hoy en día aumentaron en cantidad alrededor del mundo. Migrantes, estoy pensando, por ejemplo, en las artesanías colombianas que se hacen en Australia y que están tejidas por migrantes colombianas que han sufrido la violencia de las guerras y las guerrillas y las guerras actuales, o las migraciones por pobreza, o las migraciones por política. Es decir, aquí tenemos todo un mundo interesante que generan nuevos colectivos y nuevos productos, nuevas marcas, ¿no? Entonces, la artesanía, cuando hablamos de artesanía, no estamos hablando de una artesanía plana, es una artesanía, por suerte, tan variada que puede generar discursos de marca muy distintos para consumidores que tienen necesidades, que tienen deseos de acercarse a estas nuevas realidades y hacer parte de una transformación social. Gracias, Laura, por la respuesta. Tenemos una última consulta que indica, ¿podrías recomendarnos algunas páginas para encontrar estos e-commerce relacionados a artesanía? Mira, en principio les acabo de compartir los grandes mercados de la artesanía como Etsy, que es muy gigante, pero lo pensé en el caso de Tienda Ona, porque acaba de lanzar el Marketplace. Yo creo que tiene más que ver con estar todo el tiempo mirando, no se me ocurre en este momento, va a depender del tipo de empresa que tengas y de cuál es el mercado objetivo al que querés llegar. Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas, no sé, yo me acuerdo cuando trabajé con empresas peruanas que se orientaban al mercado danés o al mercado alemán o el norte de Europa. En ese sentido, existen varias plataformas diferentes, que también es interesante mirar porque son estéticas particulares las que se buscan, ¿no? Y ahí es tomar en consideración que no hay que, no necesariamente hay que salir corriendo a responder a las necesidades del mercado necesariamente, no siempre te va a ser posible transformar todo tu know-how para hacer una artesanía neta, suave, minimalista, que es la que pide el mercado danés. Doy ese ejemplo, ¿no? Pero a ver, ¿qué tengo yo en mi artesanía que pueda dialogar con ese mercado? Creo que a partir de ahí el trabajo, lo que sacaría en consideración, en conclusión, es que así como para mejorar al sector artesano o al mundo de la arquitectura popular, los arquitectos y diseñadores y gente de la gestión del mundo de la gestión pública se acercó al usuario en la década del 60, esto es lo que hizo Artesanías de Colombia, por ejemplo, ¿no? Trabajo de co-creación, ¿no? Junto con, es importante ahora que el artesano salga a buscar junto con, a ver, cómo dialoga, cómo habla el mercado al que yo quiero explorar, cómo necesito hablar con un otro, hacerme amigo del otro, empezar a explorar el trabajo junto con, y no estar esperando que yo desarrolle un producto y llegar al lugar tratando de apuntarle a lo que quiere el otro, sino trabajando junto con ese otro al que quiero seducir o al que quiero impactar con mi producto. Estupendo, Laura, gracias por toda la información y la experiencia que el día de hoy compartes. A nombre de PROMPERÚ te agradecemos nuevamente tu participación. No sé si quieres despedirte con algunas palabras finales. Nada, no, como siempre un placer volver a Perú Moda. Siempre me toca hablar sobre futuro y esta vez hablé sobre el futuro de un sector al que quiero mucho y con el que he trabajado mucho en Perú. Solamente decir que es un gustazo, que me encanta que tengamos esta opción digital, porque muchas veces a muchos artesanos les pasa, pero también a muchos diseñadores y empresarios que no pueden asistir a las ferias físicas porque están abarrotados de compromisos, y esta es una gran oportunidad que nos brinda esta edición digital, así que por más ediciones digitales, físicas también, porque está bueno encontrarse y tomarse un pisco sour juntos, ya lo haremos en algún momento,
pero aprovechar estas posibilidades de encuentro también para aprender de los saberes de América Latina, que son muy interesantes. Aprovecho también para decir a los que querían que ponga mi correo electrónico y demás, que yo estoy en redes sociales, Laura Novick, así que me pueden buscar, tengo charlas larguísimas con algunos de ustedes, así que bienvenidos todos, y que tengan muchos éxitos en sus trabajos, que este año nos depare el tiempo para procesar y para aferrarnos a lo que más sabemos hacer y lo que mejor sabemos hacer con mucha inteligencia. Gracias, Laura. Hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.